¿Cómo funciona? A continuación, la diferencia entre una agradable ducha de vapor y una ducha achicharrante la marca un mecanismo de 0,50 milímetros. Ella no lo sabe. Pero mientras está disfrutando de la ducha, hay un mecanismo que está controlando su comodidad y su seguridad. Una válvula termostática. Termo significa temperatura y estática que no se mueve. Es una especie de presa muy inteligente que controla el flujo del agua. Esa presa se ajusta en tiempo real para prevenir fluctuaciones en la temperatura del agua. Pero, ¿dónde están los circuitos impresos y los microprocesadores? En ningún sitio. Es totalmente mecánico. Su mecanismo es tan ingenioso que usa los cambios para crear estabilidad. La válvula termostática también usa los problemas para crear soluciones. Bien, ¿cómo funciona? Es hora de ponerse manos a la obra. Aquí está la válvula. Dos mandos. Un filtro. Un cilindro perforado. Y un cilindro de plástico blanco unido a un termostato. Aquí tenemos todo lo necesario para controlar la temperatura y para mantenerla a un nivel constante de forma automática. Al girar el mando superior, el agua entra. El mando inferior mueve el cilindro blanco unido al termostato hacia adelante o hacia atrás. Ese movimiento cambia la cantidad de agua fría o caliente que entra. ¿Cómo? Hay dos entradas, una para el agua caliente y otra para el agua fría. El agua caliente necesita más espacio, es evidente. Las duchas normales usan una media de un 60% de agua caliente y un 40% de agua fría. En el filtro hay 6 ranuras, 3 por delante y 3 por detrás. El agua caliente pasa por las ranuras traseras, por el cilindro perforado del centro del filtro, llega al termostato y finalmente cae por la alcachofa de la ducha. El agua fría pasa por las ranuras delanteras, por el cilindro perforado y por el espacio que hay entre el cilindro de plástico y la superficie de metal. El tamaño de ese espacio depende de la posición del mando. Cuanto más grande sea el espacio, más cantidad de agua fría entrará. Al girar el mando, podemos controlar la cantidad de agua fría que se mezcla con el agua caliente. Interesante. Cuando ya hemos seleccionado cómo queremos el agua, la válvula se mantiene constante todo el tiempo. ¿Cómo? La más mínima variación de la temperatura hace que el termostato reaccione. No hay nada electrónico, solo es un eje de cobre lleno de parafina. Si el agua que hay alrededor del termostato se calienta demasiado, la parafina se expande y empuja el cilindro de plástico blanco. El espacio entre el cilindro de plástico blanco y la superficie de metal se amplía y eso permite que entre más agua fría. Sencillo, pero impresionante. El eje lleno de parafina puede moverse 6 décimas de milímetro como máximo, es decir, el ancho de 6 folios de papel. Es muy pequeño, pero durante un periodo de tiempo de 10 minutos, esas 6 décimas de milímetro pueden significar 50 litros más de agua fría. Lo suficiente como para corregir las variaciones de la temperatura que suelen darse mientras nos damos un baño. Pero una fuga en un cuarto de baño puede significar una repentina y drástica caída de la presión del agua fría. Cuando eso ocurre, se pone en marcha un segundo mecanismo. De repente, la presión del agua cae en picado. En la válvula, la presión del agua caliente de un lado del cilindro perforado aumenta más que la presión del agua fría del otro lado. Esta diferencia de presión empuja el cilindro perforado. Los agujeros se mueven hacia las ranuras del filtro. Este movimiento permite que entre más agua fría que caliente. ¡Voilá! El problema es la solución. Cuando la presión del agua fría vuelve a la normalidad, el cilindro recupera su posición original. Gracias a estos aparatos tan sencillos, se acabaron los cambios de agua fría a caliente o de caliente a fría. Son objetos inanimados que actúan de forma inteligente. No cabe duda de que la ducha es un sistema de tecnología punta. O mejor dicho, la ducha consigue resultados de alta tecnología gracias a unos mecanismos casi primitivos. Pero usa el exceso de agua caliente para enfriar el agua y el exceso de agua fría para calentar el agua. Medios simples y resultados impresionantes. Es la cúspide de la innovación tecnológica.